los hallazgos de RD Elige, ¿verdad? La encuesta nacional de opinión realizada con 2.000 muestras. Ustedes saben que habitualmente el estándar para una sociedad como la nuestra ha sido 1.200 muestras aplicadas a nivel nacional. Pues este sondeo, esta encuesta más bien, se apoya en 2.000 muestras. Bueno, la intención de votos para el presidente Abinader anda por el orden del 56%, para Leonel Fernández 18%. Los de Margarita y Abel se mantienen empatados, 14%. Lo que le dice a usted que el presidente Abinader duplica a quienes pudieran, juntos a quienes pudieran amenazar su permanencia en el poder. Según la encuesta, claro, eso lo dije en principio, porque la información se apoya en la encuesta, no lo digo yo, ni lo dice yo, vine en la encuesta, que normalmente la encuesta tienen una característica: quienes aparecen alto les gusta y quienes aparecen abajo les disgusta. Uno que no le disgusta a nadie, porque es un equilibrista, el doctor Federico Jovine. Trato. Gracias, Domingo. Buenas tardes, Fafa, Lenchi, amigos, colegas que nos ven y nos escuchan. Con 12 años de retraso, el Congreso está conociendo la ley de extinción de dominio. Es una ley mandatoria dentro del marco de leyes adicionales que postulaba la Constitución de la República del 2010. No es natural no es extraño este retraso, pero es una ley necesaria, impostergable, porque es un instrumento en el espíritu, como fue concebida por el constituyente, que trata de restituir a los bienes del patrimonio público aquellos haberes o riquezas o tenencias que fueron obtenidas mediante el dolo, mediante la corrupción administrativa, mediante el lavado de activos, mediante cualquier origen ilícito. Ahora bien, no porque sea importante debe ser festinada. No porque sea importante debe ser atropellante el proceso de construcción de consensos y de acuerdos y de buena fe que tiene que rendirse para poder llegar a una ley que sea un instrumento colectivo y sobre todo que cuente con el empoderamiento y con la validación ciudadana y de los partidos necesariamente. Independientemente de la realpolitik que subyace en si este instrumento legal pueda o no ser utilizado como un arma política, argumentos de la oposición. De otro lado, se ven argumentos de parte de los sectores oficialistas que se dieron, algunos senadores y diputados, se dieron a la tarea de descalificar en términos personales incluso a cualquier abogado, expertos en la materia, que estuviesen ponderando algunas cuestiones de fondo o de forma de la misma. Y esto no debe ser porque los debates son necesarios, no hay por qué descalificar a nadie cuando lo que se está debatiendo es el fondo. En ese sentido, la ley fue aprobada en el Senado de la República en ambas votaciones con mayoría cualificada, es decir, con votos suficientes para ser pasada por orgánica y remitida inmediatamente a la Cámara de Diputados, donde un Alfredo Pacheco la recibe al día de ayer la ley y de inmediato, de una manera muy responsable, establece la necesidad, primero deja entrever que esa ley va a ser sujeto de modificaciones y por lo tanto el Senado que se prepare que la va a recibir de nuevo, porque ciertamente en el proceso de análisis que se da en el Senado de la República y de dimes y diretes públicos se ponen sobre la mesa una serie de argumentos en cuanto a la forma y el fondo de la ley, que no voy a entrar por razones de tiempo, es lo mismo, pero la realidad es que cuando esto llega a la Cámara de Diputados es una ley que ya tiene visos de una no aprobación absoluta por parte de la ciudadanía. Las declaraciones de Pacheco no son casualidad, estamos hablando de no solamente del presidente de la Cámara de Diputados, sino también de uno de los políticos más acabados con que cuenta el Partido Revolucionario Moderno en lo que respecta al sentido de Estado, a cómo visualizar la construcción de consenso, porque es algo que ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Es importante destacar
que ciertamente esta ley requiere de consensos, porque no es posible pensar, por ejemplo, por solo citar algo, no es posible pensar que no es orgánica cuando atenta contra la propiedad privada. Señores, miren, la primera Constitución Dominicana en 1844, el artículo 48, entre las atribuciones que establecía para una persona poder votar, en el artículo 3º era ser propietario de bienes raíces. En el artículo 3º, ser propietario de bienes raíces. Es decir, que en la concepción del constituyente en 1844 o el constituyente norteamericano, por irme más lejos, la tenencia de bienes y por lo tanto el goce y disfrute de esa propiedad, de esos bienes, era consustancial a la ciudadanía. Incluso el derecho a voto estaba supeditado a la tenencia o no, al dominio de bienes. Por lo tanto, cuestionar el dominio que puede ejercer un ciudadano sobre bienes que son de su propiedad es demasiado cuesta arriba si no hay un proceso que pueda destruir la presunción de legalidad con que cuenta el ciudadano y de inocencia que está ahí. Y ni hablar de la retroactividad que está establecida también en nuestra primera Constitución en el artículo 34. Es decir, que toca establecer consensos, que toca dialogar con todos los presidentes de los partidos políticos, que toca escuchar a todos los abogados, nos gusten o no, estén a sueldo de la oposición o no, como por ahí señaló un senador. Tenemos que construir un consenso, porque el país, indefectiblemente, y todos los que estamos aquí en esta cabina, estamos de acuerdo con eso, el país requiere inmediatamente de una ley de extinción de dominio que sea un instrumento de redención social y de reincorporar al patrimonio público los bienes que han sido dilapidados, los bienes que han sido sustraídos por décadas a este patrimonio, sí, pero sin vulnerar los derechos fundamentales, sin vulnerar los principios constitutivos de nuestra Constitución, valga la redundancia, de su propio origen en 1844, y sin dejar de ser garantista sobre todo eso. De lo contrario, no tendría sentido si se hiciera de otra forma. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.